¿Qué tal, hermanos de la primera iglesia bautista y de todas las demás iglesias que nos acompañan en esta noche? Sean bienvenidos a la meditación del día de hoy. Hoy quiero compartirles en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 1 al 13. Para mí siempre es un motivo de gozo estar aquí compartiendo para ustedes y espero que sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí preparar esta meditación. Estamos ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 13. Dice así, yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si usted gusta seguirme ahí con su Biblia, pues es más que bienvenido. Dice así. En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después, perdón, los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unos 4,000 hombres en la multitud, y Jesús los envió a sus casas luego de comer. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Los fariseos, cuando lo vieron y oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que mostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque vivimos en un país con libertad para poder estudiar pues tu palabra, Señor, y te pedimos hoy la guía de tu espíritu, que esta palabra, Señor, nos hable al corazón, nos ayude a transformarnos y que nos ayude a conocerte más y a seguirte más de cerca, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que me llama la atención de este pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, es la compasión de Jesús. Y es que si nosotros leemos los evangelios, siempre podemos ver que Jesús tiene un corazón para ayudar a las personas. En este caso, él tuvo compasión, se compadeció de las personas que estaban ahí. Aquí eran puros gentiles, estaban cerca de la región de la Decápolis. Se nos dice anteriormente que viajaron a esta zona. Y pues es que Jesús siempre es considerado con las personas y esta es una virtud que lo caracteriza a él. Si nosotros vemos cómo practica esos milagros, siempre podemos ver una ternura de parte de Jesús. Por ejemplo, cuando cura al sordo, dice que lo toma aparte, porque estaban rodeados de una multitud muy grande. O cuando está con el ciego, más adelante en el mismo capítulo, Jesús toma al ciego, lo saca del pueblo, para que cuando abra sus ojos, pues no se abrume con tanta imagen o tanto color. Y aparte, pues estas personas estaban lejos de la casa, de sus casas, y Jesús pues ya tenía 3 días con ellos. Entonces, pues Jesús tuvo compasión de estas personas. Es algo, un detalle pequeño, pero que vale la pena rescatar. Y pues nosotros lamentablemente no tenemos esa actitud siempre. Cuando tenemos la oportunidad de ayudar, pues no lo hacemos, ¿verdad?
o traemos prisa o no tenemos dinero para apoyar y nos hacemos eh, tal vez de la vista gorda, ¿verdad? Pero Jesús aquí nos está haciendo un desafío. Cuando Jesús siente compasión de estas personas y quiere darles algo de comer, pues él le pregunta a sus discípulos qué tienen para ayudar. Y los discípulos, ¿cómo reaccionan? Inmediatamente ven las dificultades y no ven las posibles soluciones. Recordemos que para este punto, dos capítulos anteriores o uno anterior en este mismo libro de Marcos, Jesús ya había hecho un milagro más grande todavía. Él dio de comerle a 5,000 personas con solamente 5 panes. Entonces, pero los discípulos solamente se enfocan en las dificultades prácticas. Se encontraban en un lugar abierto y estaban lejos de cualquier otro lugar y solamente se enfocaron en eso. Y entonces Jesús les pregunta, pues, ¿qué tienen ustedes para ayudar? ¿Qué tienen ustedes para ayudar a estas personas? Ahora, la compasión que tenía Jesús se había convertido en un reto, en un desafío para sus discípulos. Y nosotros podemos sentirnos identificados en el sentido de que deberíamos nosotros ver la oportunidad en lugar de la dificultad, en lugar de los obstáculos que haya para ayudar. A veces no se trata de dinero, sino solamente del tiempo o de la mm, atención que una persona necesita. Entonces Jesús aquí nos está preguntando, ¿qué tenemos nosotros para ayudar? La próxima vez que tenga la oportunidad de ayudar a alguien o que vea a alguien con necesidad, dejémonos de enfocar en las dificultades y enfoquémonos en qué tenemos para ayudar, sea mucho o poco. Aparte que eso puede ser una ventana o una puerta para poder compartir el evangelio hacia una persona. Hay unas cosas interesantes que ocurren aquí. La primera es que, como les digo, aquí ocurre cerca del mar de Galilea, a la orilla de hecho, y están en la parte cercana a la Decápolis. ¿Por qué llama la atención esto? Porque en Marcos capítulo 5 nosotros tenemos la historia del endemoniado gadareno. Fíjense, podemos ver aquí el contraste que existe con ese capítulo. En ese capítulo, en esa historia, se nos habla de que este hombre vivía aterrorizando la orilla del mar, donde estaban las catacumbas, porque era un endemoniado que nadie podía controlar. Cuando llegó Jesús, lo sana y lo libera de su tormento, este hombre quiere seguirlo y Jesús le dice, no, tú quédate aquí y dile a estas personas lo que Dios ha hecho contigo. Recordemos que la Decápolis es un lugar gentil, compuesto por 10 ciudades mayormente griegas. Y en este caso podemos ver el contraste desde un lugar tenebroso, maldito, a un lugar donde están dispuestos a escuchar del Mesías. Es increíble lo que hace un testimonio poderoso que Dios usó. No por el carisma o la simpatía de este hombre, sino porque se dejó usar por Dios. Obedeció a nuestro Señor, compartió su testimonio y fue maravilloso. Aquí podemos ver el resultado. Todas las personas estaban hambrientas de escuchar a Jesús, a este hombre que había liberado al endemoniado. Increíble, me parece yo cuando había leído esto nunca había conectado las dos cosas, pero ahora lo veo y creo que tiene muchísima probabilidad de haber sido así. Increíble lo que Dios puede hacer con un solo testimonio. Y la segunda cosa es que si nosotros vemos un poco del griego que sucede aquí, si nosotros vamos a Marcos 6, donde Jesús alimenta a los 5,000 personas, nosotros podemos ver cómo la palabra que se usa para canasta es la palabra cofinos o cófinos. Esta palabra es una canasta que utilizaban principalmente los judíos, ¿ok?
Y aquí, cuando se refiere a la canasta, ya no está hablando de cófinos, ahora está hablando de una canasta que se llama esfiris. Esta esfiris es una canasta que utilizaban los gentiles, mis hermanos. Y como les digo, esta región del lago, esta zona del lago, era principalmente cerca de la Decápolis, que eran pueblos compuestos de gente griega, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Recordemos que en el capítulo 7, si no me equivoco, Jesús habla con una mujer sirofenicia, si no estoy mal, y ahí ella le dice pues que tiene una hija que está endemoniada, y Jesús le dice que primero comen los hijos para que después puedan comer los perritos, ¿verdad? Los cachorritos, refiriéndose a los judíos y a los gentiles. Y vemos cómo Jesús es maravilloso porque Jesús ya alimentó a los judíos en la alimentación milagrosa de los 5000, en 2 capítulos anteriores a estos, y ahora en el capítulo 8 está cumpliendo su promesa. Recordemos que Jesús viene a bendecir a todos. Jesús viene a compartir y a cumplir la bendición universal que Dios le prometió a Abraham, que iba a suceder a través de su descendencia. Entonces, este detallito pequeño de las canastas nos está hablando que Jesús está haciendo un cumplimiento primero con los judíos y luego hacia los gentiles. Entonces, y también sobran 7 canastas. Y el 7 siempre ha estado relacionado con los gentiles, ¿verdad? Entonces, a mí me parece un detalle también muy rescatable en el que Jesús está dejándonos ver que hay espacio para los gentiles. Y gracias a Dios que es así, porque ahí entramos usted y yo. Todos los que no somos judíos entramos en esta pues repartición de bendiciones, ¿verdad? Gracias a Dios que es así y gracias a Dios que tenemos a Jesús que vino a rescatar no solamente a su pueblo, Israel, sino también a los gentiles, porque todos estábamos perdidos y todos necesitábamos de Jesús. Y pues sí, en los últimos 3 versículos, Jesús es enfrentado por los fariseos y es porque los de ese tiempo, cuando estaban esperando al Mesías, de hecho hay algunas personas que todavía lo creen así, los que no creen que Jesús es su Mesías, siempre tenían una tendencia de buscarlo extraordinario, siempre tenían esta visión del Mesías y que él iba a concretar cosas inimaginables. Entonces, aquí estas personas, los fariseos, le están pidiendo señales, perdón, a Jesús. Entonces, aparte de que, por ejemplo, en ese tiempo había muchos falsos mesías que ya habían llegado antes de Jesús y que estas personas siempre estaban prometiendo señales. Si tú me sigues, te voy a mostrar tal cosa. Si tú me sigues, te voy a mostrar este milagro. Entonces, era una mentalidad que tenían las personas de ese tiempo. Relacionaban las señales con el Mesías. Sin embargo, nosotros hemos visto no sé cuántas señales solamente en estos primeros 8 capítulos de el Evangelio de Marcos. Si ya ni mencionemos los otros evangelios, ¿verdad? Entonces, estas personas podemos decir que estaban duras de corazón. Estas personas estaban ciegas porque no querían ver lo que estaba enfrente de sus narices. Porque Jesús ya alimentó a personas, Jesús ya sanó ciegos, Jesús ya sanó cojos, Jesús ya sanó parapléjicos. Y estas personas no pueden verlo, no quieren verlo. Pero nosotros podemos ver también una actitud muy interesante de Jesús, porque Jesús podía ver el reino de Dios en todos lados. Recordemos cómo él trataba sus parábolas. Un sembrador salió a sembrar el trigo y la cizaña. Un hijo que se escapa de casa. Él podía ver el reino de Dios en todas estas cosas. Para Jesús no era necesario mostrar señales porque para él todo apunta a Dios. Entonces, pues sí, es triste ver cómo estas personas no podían ver a Dios.
Entonces, mis hermanos, muy interesante este pasaje. Podemos ver muchas cosas que Jesús hizo y que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Y ya para terminar, me gustaría terminar con una reflexión pensando en qué clase de persona quiero ser yo. Aquí vimos tres tipos de personas. Está el endemoniado que se dedicó a predicar en la Decápolis. Están los discípulos de Jesús que vieron los milagros y aún así dudaban de lo que Jesús podía hacer. Y estaban los fariseos que no les bastaba ninguna señal. Y la reflexión que yo quiero hacer es que ¿quién de estos tres quiero ser? ¿A quién de estos tres me quiero parecer? Fíjense, el hombre endemoniado, bueno, el ex endemoniado, él vivía con un gozo tremendo que bendijo a tantas personas con su testimonio y logró hacer algo que parecía imposible con la ayuda de Dios. Le bastó obedecer y confiar en el Señor. Los discípulos confiaban en Jesús, lo amaban y lo iban a seguir hasta la muerte, pero fíjense cómo quedaba una pizquita de duda. Les faltaba crecer todavía. Les faltaba ahí una madurez. Y los fariseos que nada más no querían ver, nada más no querían encontrar en Jesús su Mesías, no les bastaba nada. ¿Cuál de estos tres queremos ser, mis hermanos? ¿A cuál de estos tres nos queremos parecer? La verdad yo quisiera, pues el deseo de todos es parecernos al ex endemoniado, ¿verdad? Y obedecer a Dios y vivir con gozo y compartir nuestro testimonio y que muchas personas vengan a nosotros, perdón, a Dios a través de nuestro testimonio y de nuestra historia. Pero nos falta muchas veces. A veces, a lo mejor estamos en el primer nivel de los fariseos, que no nos basta nada y que lo que hace Jesús a veces para nosotros no es suficiente en nuestras vidas. O estamos un poquito más maduros, más cerca de Dios, más cerca de Jesús, pero aún hay un atisbo de inmadurez en nuestro ser, en nuestro corazón. Y por último tenemos a esa persona que sigue fervientemente a Jesús, que lo obedece y que es de bendición para otros, sin importar qué pase. Esto es lo que les traía para el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes, mis hermanos, y que puedan ser bendecidos como yo fui al leer esta porción de la palabra. Un saludo de la familia Chávez Wii para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima, mis hermanos.